Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús, y antes de compartirles la historia del día de hoy, les queremos comentar que esperamos que estén disfrutando el mes de octubre, el cual es el mes de nosotros, el mes de los aficionados y fanáticos al género del terror. Y también les queremos preguntar si consideran que hay diferencias entre los llamados zombies y los llamados infectados, o si piensan que se trata de la misma cosa. Así que dejen sus comentarios en la caja de abajo. Y ahora sí, empezaremos con la historia, la cual se titula Sobreviviente. Espero la disfruten. Te despertaste por la mañana, sintiendo una gran fatiga. Te fijaste en la fecha y la hora en tu celular, y viste que eran las 10 de la mañana del jueves. No comprendías cómo, después de dormir más de 12 horas, tu cuerpo se sentía como si hubieras recibido una golpiza de antología. Ya era más que tarde para llegar al trabajo en oficina, el cual empezaba a las 8 de la mañana. Sería el segundo día en que no ibas, por culpa de la que parecía ser la peor gripe de tu existencia. La semana había empezado de manera normal. El lunes saliste del trabajo, llegaste a casa, comiste una merienda ligera y fuiste al parque que está cerca de tu departamento a correr por una hora, como casi todos los días. Después de volver, te bañaste, viste películas y te dormiste, pasada la medianoche. El martes fue cuando notaste los primeros síntomas. En la hora del descanso en tu trabajo, sentiste un dolor de cabeza agudo, el cual le achacaste a la desvelada del día anterior. A pesar de ser algo molesto, no te impidió cumplir con tus deberes. Al llegar a tu departamento, el dolor se había agudizado más aún, y también notaste que tenías algo de escurrimiento nasal, incluso con algo de sangre. Tomaste un antirresfriado y trataste de distraerte viendo televisión. Sin darte cuenta, el sueño te venció. Sin embargo, te despertaste en la madrugada del miércoles. Tu cuerpo estaba completamente empapado de un sudor frío y de un olor muy peculiar, repugnante, de hecho, más que cuando regresabas de correr por las tardes. La cabeza te seguía doliendo, incluso más que el día anterior. Además del escurrimiento nasal, tus extremidades parecían haberse vuelto rígidas y difíciles de mover. Era obvio que tenías fiebre. Además, tuviste un ataque de tos seca y severa que duró varios minutos. Dormitaste otro rato. Por la mañana, intentaste levantarte, pero fue en vano. Tu cuerpo estaba hecho un desastre. Tomaste tu teléfono y llamaste a la oficina para avisarle a tu jefe que no irías. Contestó con mucha molestia, pues, al parecer, habían 4 trabajadores más que habían pedido el día libre por enfermedad. Dijiste que lo sentías, pero que no te era posible ni siquiera levantarte de tu cama. Tu jefe refunfuñó que la gente joven de ahora no aguanta nada y que se quejan de todo, y colgó el teléfono. Durante todo el día, permaneciste en tu cama. No sentiste casi nada de hambre, pero en cambio, sí tuviste mucha sed. Caminaste a duras penas a la cocina a tomar algo de agua. Tomaste un vaso, y luego otro. Pero, aún así, tu sed no disminuyó. Decidiste volver a tu recámara para acostarte de nuevo. Al llegar y tumbarte en la cama, sentiste como si la corta distancia entre un punto y otro de tu departamento fuera la misma que hay entre la Tierra y la Luna. El cansancio te agobió, y encendiste la televisión para tener algo de ruido en el fondo mientras dormitabas. En tu delirio, escuchaste como una multitud había causado un gran disturbio en la ciudad. De hecho, habían ocurrido situaciones similares en otros lugares del mundo. No podías distinguir si las noticias que escuchaste sobre cómo ciudades enteras caían porque se veían rebasadas por esa nueva enfermedad eran solo una alucinación, o si eran la realidad. Amaneció nuevamente, y fue ahí cuando despertaste, el jueves por la mañana. Y sí, sentías más cansancio que nunca, pero el dolor de cabeza ya no estaba ahí. Con el paso de los minutos y las horas, te fuiste sintiendo mejor. Tus brazos y piernas recuperaron poco a poco su movilidad. La tos que te había aquejado parecía haber desaparecido también.
Tu distracción por haberte recuperado era tal que no notaste lo mucho que el mundo había cambiado. Trataste de buscar algo que ver en la televisión, pero no encontraste nada para ver, y no porque la programación no fuera de tu agrado. No, era porque ningún canal estaba disponible. Intentaste en todas las cadenas, tanto locales como nacionales, y luego las internacionales. No había señal alguna. Pensaste que quizá te habían cortado el servicio, o que algún satélite estaba fallando, o algo así. Cuando intentaste acceder al internet con tu teléfono, fue que te diste cuenta que algo sumamente raro estaba ocurriendo. Las redes sociales sí estaban en línea, aunque las páginas se cargaban a una velocidad sumamente lenta. Y cuando entraste a tus perfiles, en todos habían muchas publicaciones que carecían de sentido. Viste videos de gente hablando sobre cómo los gobiernos de varios países habían establecido la ley marcial, cerrando sus fronteras, sin permitir que nadie entrara o saliera de su territorio. Leíste las historias de algunos usuarios, que parecían locuras. Contaban cómo habían visto a mucha gente ser atacada por grupos de personas en aparente estado psicótico. Personas que, al alcanzar a quien perseguían, no las agredían a golpes, sino que los atacaban a mordidas, consumiéndolos casi por completo. En los canales de noticias que aún transmitían en vivo por sus redes, pudiste observar cómo el caos había descendido sobre gran parte del país. Disturbios, violencia, anarquía. Todo parecía una completa locura. Te levantaste de la cama y caminaste hacia la ventana de tu cuarto, la cual estaba cubierta por unas cortinas gruesas. Te asomaste y viste cómo la ciudad parecía una auténtica zona de guerra. Coches destruidos, edificios en llamas y, lo más inquietante de todo, gente errando por las calles, gente con los cuerpos destrozados y con las ropas desgarradas, cubiertas de sangre, gente con los rostros desfigurados. Intentaste varias veces llamar a tus padres, quienes vivían al otro extremo de la ciudad. No obtuviste respuesta. Llamaste a la oficina y solo escuchaste la voz fría y robótica del servicio telefónico automatizado. Pulsaste la extensión de tu jefe, pero, igualmente, solo escuchaste su voz inconfundible, diciéndote que por el momento no podía atenderte y que dejaras un mensaje. Así pasó con cada uno de tus intentos. Ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo. Nadie respondía a tus llamadas. Estabas tratando de calmarte y pensar en qué hacer, cuando recibiste una alerta en tu celular, la cual tenía instrucciones sobre cómo sobrellevar la situación. Te pareció algo absurdo e irreal al leer cómo le pedían a la población permanecer en casa, no consumir carne de un lote específico y mantenerse alejados de aquellos quienes mostraban síntomas como los que tú habías tenido en los días anteriores. Así pasó la mayor parte del día. Tu desesperación al no tener noticias de nadie era agobiante. De vez en cuando, parecías escuchar el ruido de un motor o de algún helicóptero, y al asomarte por la ventana, veías cómo la gente, o lo que alguna vez fue gente, aullaban y gemían, moviendo sus cabezas tratando de encontrar la fuente del sonido. Cuando lo hacían, marchaban como desquiciados en esa dirección. A media tarde, pasó algo que deseaste nunca haber visto. Oíste gritos en la calle. Había un grupo de gente corriendo. Gente normal. Pero los otros no tardaron en aparecer y rodearlos. La gente trató de defenderse, pero al final no pudieron hacer mucho. Fueron devorados vorazmente.
Los sonidos de sus gritos, así como los de sus huesos siendo quebrados y de los seres masticando su carne, retumbaron en tus oídos. Pero lo peor de todo fue que, aunque quisiste voltear y cerrar tus ojos, no pudiste dejar de ver esa escena grotesca. Llegó el anochecer. La ciudad estaba casi completamente a oscuras, y aunque éstas aún funcionaban en tu departamento, no te pareció una buena idea encender las luces. El terror se fue apoderando poco a poco de ti. Estabas en el segundo piso de tu edificio, y hasta donde podías observar, las cosas no podrían llegar a ti si te mantenías en silencio. Te estaba ganando el sueño cuando de pronto recibiste una notificación. En esta, le pedían a la población que aún pudiera responder que replicaran el mensaje con su ubicación, el número de personas con las que estaban, y si alguien del grupo había manifestado síntomas. Así, podrían mandar equipos de rescate en los días siguientes. Pensaste en no responder, pero, al no tener otro plan, lo hiciste. Mandaste tu nombre y tu dirección, y, obviamente, les indicaste que solo estabas tú. Pero, a la hora de responder sobre los síntomas, mentiste y dijiste que no. A la mañana siguiente, y después de no poder dormir bien, escuchaste el sonido de disparos y voces. Al mirar por tu ventana, viste una caravana de vehículos militares de todo tipo, desde tanques hasta camiones blindados, abrirse paso por las calles. La gente enferma se abalanzó sobre estos como una ola implacable. Eran demasiados, y algunos de los vehículos se perdieron de tu vista bajo la cantidad enorme de cuerpos. Escuchaste helicópteros y los disparos de los francotiradores, quienes trataban desesperadamente de ayudar a sus camaradas en el suelo. Aunque pudieron acabar con la marea de infectados, algunos vehículos fueron destruidos. Ni qué decir de sus pasajeros. Estimaste que el resultado de la batalla fue que los militares habían perdido la cuarta, o incluso la tercera parte de sus fuerzas totales. Como lo habían indicado las voces, sacaste una prenda roja por la ventana y la ondeaste, en señal de que aún estabas con vida. Tus ánimos decayeron aún más cuando solo viste unas cuantas personas haciendo lo mismo a través de las calles. El personal militar entró en tu edificio y en los aledaños para tratar de llegar a los sobrevivientes. Después de momentos de silencio, escuchaste cómo corrían por el pasillo, disparando. El miedo no te permitió moverte, y menos cuando escuchaste pasos lentos afuera, y después, golpes en la puerta. Voces. Eran voces humanas. Caminaste lentamente hacia la puerta, aún en silencio, y después, esta fue derribada. Antes de que pudieras procesarlo todo, ya tenías un rifle apuntando directamente a tu cabeza. Todos los militares tenían trajes especiales y máscaras de gas. Te pusieron de rodillas, tras lo cual alguien te sujetó por el pelo y puso una luz brillante en tus ojos. Asintieron con la cabeza y te soltaron. Te indicaron que los siguieras. El caminar por el pasillo hasta la planta baja no tomó mucho tiempo, pero lo que viste en el trayecto fue brutal. Decenas de cuerpos mutilados, manchas de sangre en las paredes y en el suelo. Varios militares caídos. Eran escenas de auténtica pesadilla. Te hicieron que subieras a un camión blindado, junto con un grupo de gente, que no debía superar las 15 o 20 personas. Antes de que cerraran las puertas, viste que más civiles fueron llevados a otros camiones más. Después de un largo silencio,
La caravana emprendió su marcha. Nadie dijo nada, pero unos cuantos pasajeros lloraban en silencio. Otros, visiblemente nerviosos, miraban a los demás con auténtico terror, como si esperaran que alguien en el camión estuviera infectado. Quizá para prevenir alguna situación desagradable, unos cuantos militares armados los vigilaban. No supiste cuánto tiempo pasaste ahí, y cuando alguien preguntaba algo, los militares solo les apuntaban con sus armas, sin responder. Así que no tenías idea de hacia dónde se dirigían. Afortunadamente, no hubieron más incidentes violentos durante el trayecto, y finalmente llegaron a su destino. Las puertas del camión se abrieron. Estaban en una especie de refugio en las montañas, con aspecto de base militar. Al bajar, todos fueron conducidos a una especie de bodega, en la cual había equipo y personal médico. A cada quien le tomaron muestras de sangre y saliva, además de ponerles un brazalete de identificación. El tuyo te etiquetaba como el paciente 101722-J. Después, fueron llevados a unas carpas, en las que habían catres y literas para acostarse a descansar. A pesar de todo, lo menos que querías era dormir. Saliste de la carpa con la excusa de que necesitabas algo de aire fresco. Aunque te lo permitieron, te indicaron que no fueras muy lejos. La temperatura era muy agradable, y, de no ser porque te encontrabas en un albergue para sobrevivientes de una plaga terrible, el paisaje natural era cautivante. Sin embargo, este contrastaba brutalmente con el del desastre humano a tu alrededor. Era hora de cenar, y todos fueron llevados a donde podrían formarse para recibir una porción de pan y lo que parecía ser una especie de sopa de vegetales gruesa y de aspecto nada apetecible. Les dieron agua embotellada para beber. Mientras comían, vieron cómo más camiones llenos de gente iban llegando al refugio. Al terminar de comer, te indicaron que regresaras a la carpa y permanecieras ahí hasta nuevo aviso. Te recostaste en un catre duro e incómodo y dormitaste. En tus sueños, escuchaste un ruido tan fuerte y chillante como ensordecedor. Sentiste como alguien te sacudía, y tu mente por fin reaccionó. Había gente gritando y corriendo por todas partes. El sonido inconfundible de los disparos de las armas militares llegó a ti. El soldado que te despertó te indicó que corrieras hacia el lado este del refugio. Tratarían de establecer un perímetro para defenderse detrás de los tanques y los vehículos. Alguien había cometido un error garrafal. Esa era la única explicación posible. O bien, un infectado había llegado en uno de los camiones, o si no, la cerca de acceso al refugio no había sido cerrada correctamente, permitiéndoles el paso. Daba igual. El caso era que los infectados se hallaban entre ustedes. Eso fue lo que te dijo el militar, quien permaneció ahí después de que saliste corriendo. Mientras huías, volteaste y viste cómo su vida terminó en las fauces de un grupo de enfermos. Mientras que era consumido sin piedad, una granada cayó de su mano, la cual explotó e hizo que trozos de carne y huesos volaran por todas partes. Era un caos total. A excepción de quienes disparaban, no había manera de saber exactamente quiénes estaban sanos y quiénes no. La multitud corría al punto indicado, con la marea de seres pisándoles los talones. Los militares, al darse cuenta que la situación estaba fuera de su control, tomaron la decisión más drástica posible. Accionaron sus armas contra todo aquel que corriera en su dirección, sanos o no. La gente que no estaba enferma fue atrapada entre las balas y los infectados. Apenas si pudiste llegar justo al borde del perímetro,
Te lanzaste al suelo y te deslizaste bajo uno de los camiones, desde donde pudiste ver la masacre. Los cuerpos de los civiles alcanzados por las municiones fueron destrozados. Algunos de los infectados, en un acto tan trágico como increíble, se lanzaron al suelo a devorar la carne, mientras que la mayoría siguió su marcha hacia los soldados. Aunque estos opusieron resistencia, al final fueron alcanzados. Disparos, gritos, gemidos inhumanos, y al final solo hubo un silencio escalofriante. Permaneciste un rato más debajo del camión. Al salir, pudiste ver la verdadera dimensión de la escena. Decenas, si no es que centenares de cuerpos, estaban esparcidos por doquier. Increíblemente, no parecía haber nadie más que tú en pie en el campo. Caminaste detrás del fallido intento de perímetro de última defensa, e igualmente, no parecía haber nadie con vida. Mientras caminabas, sentiste una mano sujetando tu pierna, pero te diste cuenta que era un militar moribundo, tratando de llamar tu atención. Sacó un papel de su uniforme y te lo entregó. Atención. Reporte de brote en el refugio norte. Recibido. Situación. Código rojo. Protocolo de contención total. Activado. Tiempo de ejecución del protocolo. De 25 a 30 minutos. Fin de transmisión. Terminaste de leerlo y viste que el militar ya no respiraba. Si tus cálculos eran correctos, tendrías aproximadamente de 5 a 10 minutos antes de que el protocolo fuera ejecutado. No pensabas quedarte ahí para saber qué significaba eso. Tras buscar en los vehículos, encontraste uno pequeño con las llaves puestas. Lo encendiste y conduciste hacia el cerco de acceso. La luz del sol de la mañana iluminaba el lugar. El grado de destrucción y violencia era inconcebible. Viste que, en efecto, el cerco estaba abierto de par en par. Saliste del refugio en el vehículo, tan rápido como éste te lo permitía, escuchando el ruido de aviones volando sobre ti. Y después, por el espejo retrovisor, observaste las nubes de llamas incinerando el lugar por completo. Justo antes de que el lugar fuera borrado de la faz de la tierra, una máquina en el laboratorio hizo un sonido y un papel fue impreso. Pero ya no habría manera de que lo leyeras y supieras algo que hubiera podido ayudar a la humanidad a enfrentar la prueba más difícil de su existencia. Paciente 101722-J. Resultado de la prueba: inmune. Esta ha sido la historia titulada Sobreviviente. Espero la hayan disfrutado. Antes de despedirnos, como siempre, queremos mandar saludos a toda la gente que ha estado viendo los videos, dejando sus comentarios y también suscribiéndose al canal. De veras que apreciamos mucho su apoyo porque, gracias a ustedes, hemos podido superar la cifra de 500 suscriptores. Así que nuestra próxima meta serán los 1000. Esperamos que llegamos a esa cifra antes de que termine el año. Y solamente les pedimos que nos ayuden a compartir el contenido y así tener más alcance para lograr la meta. Y también les queremos recordar que no se les olvide que tendremos nuestra primera transmisión en vivo el día lunes 31 de octubre, por supuesto que en Halloween, a las 7 de la noche, hora del centro de México. Así que si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren que mandemos algún saludo, nos lo pueden hacer llegar
a nuestras páginas de redes sociales o en la caja de comentarios. Y de hecho en la caja de comentarios tenemos los links para todos los perfiles en redes. Así que esperamos sus correos y sus mensajes para poder leerlos y contestarlos en vivo. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez para juntos atender el llamado de las tinieblas.